buenas tardes, bienvenidos a todos a esta sesión del día de hoy. Hoy tengo el gusto de presentarles a la maestra Lorena Escareño Maldonado. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra de gestión de la calidad en instituciones de salud, tiene el posttécnico de enfermería pediátrica por la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE-UNAM. Cuenta con algunos diplomados y cursos enfocados a la educación y docencia, a la seguridad del paciente, gestión de riesgos en organizaciones de salud, certificación de hospitales, gestión de eventos adversos, gestión de indicadores en el sector salud, análisis causa-raíz en salud, mapeo de procesos y documentación para la calidad en salud. Dentro de los puestos que ha desempeñado, pues han sido varios, dentro de los cuales voy a mencionar que ella es auditora en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en el 2015, responsable del Programa de Seguridad del Paciente de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad de la Dirección General del ISSSTE, es líder de actualización de la Guía Operativa número 17 de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y bueno, ha colaborado en la actualización del Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención a la salud de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica en junio del 2024, integrante del Comando Interinstitucional de los Servicios de Salud. Actualmente responsable de Calidad y Seguridad del Paciente en la Jefatura Nacional de Enfermería del ISSSTE. El tema que hoy vamos a abordar es aspectos legales de enfermería. Maestra Lorena, bienvenida a esta sesión y tiene la palabra. Bonita tarde a todos. Muchísimas gracias, maestra Martínez. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco igual a la doctora Zárate y a la doctora Jara por la invitación a formar parte, o bueno, la invitación para poder estar con ustedes platicando de un tema tan interesante como son los aspectos legales dentro de nuestro ámbito profesional. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a dar comienzo a hablar de un tema que es por demás importante para nosotros, los profesionales de enfermería, pero que sin embargo, ya lo habíamos comentado anteriormente, también es un tema que finalmente no pareciera que no le estamos dando la importancia que tiene desde nuestros cuidados y desde nuestras actividades que estamos trabajando. Parece que se nos olvida que todos nosotros nos debemos de regir por una normatividad que ya está establecida, por una ley, por reglamentos, por códigos, y que pues muchas veces los obviamos. Entonces, a mí me parece por demás este tema demasiado importante y voy a tratar de enfocarlo a nuestra práctica diaria y espero crear en ustedes muchísimas dudas al respecto para que puedan revisar ustedes realmente cuáles serían las sanciones, tanto administrativas como cívicas como penales, cuando nosotros omitimos o dejamos de observar la normatividad en nuestro país, en nuestro instituto o desde la unidad médica en donde nosotros estamos laborando. Antes que empecemos ya de lleno, yo quisiera comentar con ustedes y hablar un poquito de los aspectos legales en el ejercicio de nuestra profesión y que pues nosotros debemos de conocer al menos qué nos regula, ¿no? Al menos deberíamos de saber desde nuestra práctica de enfermería cuál es mi normatividad, qué leyes me aplican, en dónde dice qué es lo que debo de hacer, qué debo de trabajar, cómo lo debo de hacer, en dónde están estipuladas mis funciones prácticamente. Nosotros no podemos hacer a un lado o solamente limitarnos a conocer cierta parte de nuestras funciones, ya que finalmente podemos incurrir en alguna omisión de lo que nos marca la ley. Y lo que también hemos comentado y que todos lo hemos escuchado en algún momento, el que yo desconozca la normatividad o el que yo desconozca la ley no me va a eximir
de ninguna responsabilidad en el momento en que yo tenga que defenderme de alguna vinculación a algún proceso legal. Entonces, de entrada me parece que es muy importante comentar que nosotros desde nuestro tramo de control deberíamos de conocer cuál es la normatividad que me aplica, cuáles son las normas oficiales mexicanas si yo estoy en el servicio de hemodiálisis, si estoy en un banco de sangre, si estoy en una terapia intensiva, qué norma me aplica para que yo pueda trabajar con toda la seguridad de que tengo un reglamento y que estoy dentro de ese cuadro y que no puedo hasta cierto punto poder salirme de él. Es importante también, solamente como una referencia, seguramente muchos de ustedes conocerán esta pirámide de Kelsen, que bueno, ya pudiera parecer que ya no está vigente. Sin embargo, a mí me gusta siempre considerarla porque es como una manera de demostrar de una manera muy práctica y muy rápida cuál es la normatividad que nos aplica a nosotros como personal de enfermería y bueno, a todas las profesiones igual, o a todos los mexicanos, ¿no? Y bueno, esta pirámide nos marca, pues tenemos en la cúspide, pues lo fundamental, ¿no? Que se refiere en este caso en nuestro país, pues a la constitución política de México, de nuestro país, y también los tratados internacionales. Aquí tenemos de repente como que alguna controversia porque alguien dice que los tratados están a la par de la constitución política, algunas personas refieren que están por encima de la constitución política, sin embargo, pues la Carta Magna siempre va a estar por encima de cualquier reglamentación. En el 2011, más o menos en esas fechas, bueno, los tratados internacionales pareciera que hubieran quedado a la par de la Carta Magna, sin embargo, bueno, sigue siendo, está la Constitución por encima de todo. Después, bueno, sigue el marco legal, el marco en el que nos van o en el que vamos a tener ciertas leyes, códigos, lo publicado en los diarios oficiales de la Federación, en donde las normas oficiales mexicanas que son de observancia obligatoria y qué es lo que nos va a regir después de la constitución política en este sistema o en este estado de derecho en el que nosotros tendríamos que apegarnos a toda esa normatividad. Y en la base, pues tenemos prácticamente a todas nuestras instituciones o nuestras unidades médicas en donde de cada una se va a desprender un reglamento, unas condiciones generales de trabajo, alguna instrucción, cualquier norma que se derive o cualquier reglamento que se derive dentro de nuestra institución, pues va, como lo podemos ver en esta pirámide, pues está muy por debajo de lo que es la base legal y lo que es nuestra Carta Magna. De tal manera que fíjense que aquí yo quisiera comentarles que no podemos olvidar esta representación de esta pirámide. Y siempre les digo, ¿por qué no la podemos dejar a un lado o por qué no podemos ignorarla? Normalmente, voy a hablar desde nuestro ámbito o desde mi ámbito, en mi experiencia, normalmente nosotros nos regimos por unas condiciones generales de trabajo, ¿no? O por un reglamento de trabajo. Y entonces nos apegamos tanto a ellos que no hay poder humano que nos haga ver que arriba de esas condiciones generales tenemos leyes, tenemos códigos, tenemos normas y está nuestra constitución política en la que están por encima de nuestras condiciones generales o de nuestros reglamentos. De tal manera que cuando nosotros quisiéramos o tuviéramos algún aspecto legal, tendríamos que irnos más allá y no deberíamos cerrarnos a solo lo que nos dice o lo que nos dicta nuestra institución o nuestra unidad médica o nuestro consultorio. No podemos olvidar y un ejemplo de esto es, y que lo vamos a ver más adelante, sin embargo lo adelanto un poquito, el hecho de que yo les diga, por ejemplo, o que dijéramos, bueno, es que en mi contrato dice que yo voy a estar en el servicio de medicina interna de tal horario. Y entonces cuando este personal o cuando tenemos que dirigirnos a otro servicio por la falta del personal, porque el índice de pacientes está muy por encima de lo que debe tenemos rebasado los servicios de urgencias, por ejemplo, de medicina interna, de alguna otra terapia intensiva, y el personal no quiere
salir o no quiere desplazarse a ese servicio para ahora hacer sus funciones dentro de su jornada laboral, pero en otro servicio, decimos inmediatamente no, porque mi documento dice que yo debo de estar aquí. Sí, pero la Ley General de Salud dice otra cosa, jefes. Y es muy importante que todos nosotros sepamos que no nos podemos cerrar solamente a lo que dicen mis reglamentos o mis condiciones solamente en mi unidad. Por eso me gusta mucho hacerles esa representación con esta pirámide, porque pues ya se nos queda como que un poquito más y decimos, bueno, sí, a lo mejor yo estoy infringiendo alguna ley o algún código o alguna norma porque me estoy apegando a mis condiciones generales o me estoy apegando a mi reglamento y pues está por demás ya decirlo, ¿no? Tendríamos que observar y siempre acordarnos de esta pirámide de Kelsen como una referencia. Pero además también, dentro de todos estos aspectos legales que me gusta mucho comentarles, es este juramento que nosotros hicimos de Florence Nightingale, ¿no? El juramento adaptado del Hipocrático, en donde nosotros al hacer un juramento, pues dijimos que íbamos a dedicar la vida a las personas que estaban a nuestro cuidado, pero que además íbamos a velar porque ellos no fueran víctimas de ninguna iatrogenia, ¿no? Y que nuestros conocimientos pues iban a mantenerse actualizados, pues para que la atención que nosotros proporcionáramos a nuestros pacientes pues fuera la mejor, con seguridad, eficiente, con todos los recursos que nosotros tenemos. Sin embargo, al hacer ese juramento, podemos encontrar ya en el ámbito laboral que muchas veces lo obviamos o ya se nos olvidó que es un juramento, ¿no? Entonces, no olvidemos también que como parte de todos esos aspectos legales, cuando nosotros hicimos una ceremonia del paso de la luz, hicimos un juramento de este tipo. Así también quiero comentarles que y ya entrando un poquito en materia de lo que son las leyes o lo que son en este caso la Carta Magna, pues bueno, nos garantiza el derecho a la protección a la salud en el artículo 4 y también les quiero mencionar y recordar solamente, pues en el artículo 5 que nos habla del derecho al ejercicio libre de cualquier profesión, siempre que ésta sea lícita. Entonces, estos también son artículos que ya están por demás y que todo el mundo los conocemos, pero que parece que nos quedamos ahí y entonces no entramos muchas veces en cada uno de esos artículos para ver hasta dónde sí puedo llegar y hasta dónde no. Por tal motivo que entonces este mismo artículo pues nos garantiza todos esos derechos solamente por ser mexicanos, solamente por ser personas. Entonces nosotros tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a todos lo que se ha reconocido como un derecho humano. Incluso si nosotros podemos ver, dice que o que estos derechos humanos se dan a todas las personas que viven dentro del territorio mexicano. Es decir, que no solamente por ser mexicano tengo estos derechos, sino que si yo vengo de otro país y estoy radicando aquí en México, también tengo derecho, ¿no? Entonces, es importante que esto también lo reconozcamos al momento de proporcionar alguna atención específica en alguna unidad médica en donde de repente pareciera que, bueno, es que no es mexicano, o sea, viene del extranjero o es una persona indocumentada y están en nuestro país y ellos no deberían de estar aquí o no deberían de tener derechos. Sin embargo, la Constitución política los protege por el solo hecho de ser personas y estar en el territorio mexicano. Es importante también que comprendamos nosotros que todas las normas oficiales que son publicadas a través del Diario Oficial de la Federación son de observancia obligatoria. Es decir, que tengo la obligación o todo el personal del sector salud tiene la obligación de conocer estas normas oficiales, al menos en el servicio que está brindando desde su tramo de control. Tengo la obligación. Muchas veces esperamos que nuestras autoridades o nuestras universidades o mi jefe me mande a capacitar o me paguen un curso o es que yo no lo sabía o es que yo no estoy capacitada porque pues en la unidad donde yo trabajo no nos han capacitado o no me han dado a conocer las normas en este caso, ¿no? Sin embargo, desde el momento que se publican en un diario oficial,
sector salud o Secretaría de Salud, Consejo de Salubridad el Consejo de Salubridad General como máxima autoridad en materia de salud, las emiten, tendremos la obligación de verlo. Tenemos la obligación de conocerlas y tenemos la obligación de saber de qué se trata, aunque nadie nos capacite. Esto también es importante. En el momento, y hemos escuchado muchas veces que el personal hace esas referencias y lo comentan así, no, pues es que a mí no me han capacitado, no necesitan capacitarnos. Nosotros estamos obligados a observar todas las normas oficiales mexicanas, al menos desde donde estamos en nuestro tramo de control. Es importante que esto también lo tengamos de conocimiento a la hora de proporcionar nuestros servicios, pero también tenemos, por supuesto, dentro de todo el catálogo de normas que tenemos en México, tenemos la norma oficial mexicana 019, quien está, o que es la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Y esta norma, pues es la que nos va a regular desde nuestra práctica de enfermería y que nos hemos encontrado también que de repente nosotros no conocemos la norma al 100% y que qué bueno que la tenemos, qué bueno que contamos con una norma que nos puede decir hacia dónde vamos, hacia dónde me puedo hacer, en dónde me tengo que quedar o si puedo avanzar o qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, es importante que ya lo habíamos comentado que es obligatoria para todas las personas que prestan atención de tanto en una institución de salud como de manera independiente, tenemos la obligación de observarla. Y solamente como una referencia y al respecto, ¿por qué si estamos hablando de aspectos legales tendríamos que considerar la norma y por qué tendríamos que, yo solamente les voy a hacer en algunos numerales, voy a hacer un poquito de puntuación ahí, porque esto se nos presenta mucho en las unidades médicas. Al momento de recibir o hacernos responsables de recibir el material, el equipo y a nuestros pacientes. Y entonces hemos escuchado mucho que de repente el personal dice, a ver, ¿recibo el material, recibo el carro rojo o recibo a los pacientes? Tú dime. Entonces, la respuesta sería en realidad todo, porque la norma oficial, que es de observancia obligatoria, nos dice que nosotros tenemos la obligación de verificar el funcionamiento del equipo, que esté en mejores condiciones o que esté funcionando para la atención de nuestros pacientes. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros, a mí me gusta mucho decirles cuando, por ejemplo, estamos en alguna unidad médica de visita, que estamos supervisando alguno de estos componentes, siempre me gusta mucho decirles, el carro de reanimación cardiopulmonar o el carro rojo es la vida de un paciente, ¿no? Es la vida de la persona que va a llegar o que en este momento va a tener un evento y que nosotros tengamos que correr porque no lo revisamos en el turno, porque no teníamos los medicamentos que están reglamentados en la bitácora, porque no verificamos la funcionalidad del del desfibrilador, porque no verificamos si la luz de las hojas del mango del laringoscopio funcionaba o no verificamos si el foco de las hojas del laringo funcionaban. No vigilamos si teníamos una bolsa mascarilla reservorio de acuerdo a la edad del paciente o dependiendo del servicio en el que estemos. Y ese tiempo que nosotros corremos, que vamos de un lado para otro buscando lo que no recibimos cuando estábamos obligadas a hacer, pues hace que seguramente esos segundos o esos minutos le cuesten la vida a un paciente. Entonces, el recibir el material y recibir el equipo va más allá de una obligación o de verlo como algo que me están obligando a hacer mi jefa o es que porque lo hacen, tengo mucho trabajo, tengo muchos pacientes. Fuera de verlo así, tendríamos que verlo como una obligación, porque no comprometernos o por no estar vinculados a algún proceso legal, ¿no? Esto es, a mí me gusta mucho decírselos, es importante de entrada cuando nosotros llegamos, pues que tenemos la obligación. Y también aquí dentro de esto mismo, pues cuando nosotros detectamos que nos hace falta o que no está funcionando algún equipo o tenemos falta de insumos, pues es importante que lo reportemos a
autoridades para que ellas hagan su gestión correspondiente también y que puedan estar en posibilidad de dotarnos o de proveernos de los insumos, del equipo, del material, de lo que necesitemos para poder cumplir con nuestras funciones o con nuestras obligaciones, viéndolo desde el punto de vista norma oficial 019 que nos rige como profesionales de enfermería. Me gusta comentarles mucho este punto. Asimismo, también otro numeral de la norma nos dice el compromiso que tenemos de actualizar todos aquellos conocimientos y debemos estar normalmente o debemos estar siempre actualizados. Muchas veces, y es triste también escuchar que el personal de enfermería nos hace la referencia de que ellas no saben tal o cual procedimiento, que no conocen tal o cual norma, cuando ellos tienen un título. ¿No? Es importante que nos actualicemos porque además está publicado en una norma y tenemos que hacerlo así. Y además también pues debemos de cumplir con todas las normas institucionales, con el orden que nos dicte, que apliquen en nuestro ámbito de competencia, que no nos estén o que muchas veces las instituciones no nos obligan a hacer nada que no debamos de hacer o que no esté reglamentado. Y pues sin embargo, así lo debemos de hacer nosotros. Debemos como un compromiso de nuestra norma, pues estar actualizando nuestros conocimientos. También, para no incurrir en ningún aspecto legal o en ningún aspecto médico legal, todos nosotros estamos reglamentados, ya lo vimos desde la Constitución, pero vámonos un poquito más abajo, pues ya tenemos nosotros una norma oficial mexicana y nos dice qué tipos de cuidados tenemos, si son complejos, si son de mediana complejidad, si son de baja complejidad. Y bueno, entonces nosotros ya desde ahí seguramente que estamos viendo cuál es nuestro tramo de control y seguramente vamos a estar viendo qué nos está regulando y cómo sí lo debo de hacer y cómo no. Pero también tenemos un profesiograma. Tenemos un reglamento o tenemos instrucciones o tenemos un manual o cualquier documento en cada una de nuestras unidades que nos dice qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y a quién le debemos de reportar y con quién nosotros tendríamos que trabajar. Es importante que no lo olvidemos porque hemos visto también que tal vez en algunas unidades o en algunas instituciones de salud, con el paso de los tiempos o con el paso del tiempo, se ha perdido el inducir, ¿no? O darle una inducción al personal de nuevo ingreso. Y fíjense, hablando del carro rojo, por ejemplo, lo primero que nosotros deberíamos de preguntar es si el personal de salud o si el personal que está escrito en ese servicio conoce la ubicación del carro rojo. Y pareciera que ustedes me dirían, bueno, pero todo el mundo sabe dónde está el carro rojo. No, hemos encontrado a personal que no sabe exactamente la ubicación. ¿Por qué se los comento? Porque, bueno, cuando nosotros le damos inducción al puesto, pues entonces enseñamos, le damos un recorrido por todo el servicio y eso seguramente que la va a ayudar o nos va a ayudar para que podamos dar mejor atención en el momento con oportunidad. Eso es muy importante. Entonces, me regreso justamente a este profesiograma porque a mí me tendrían que instruir y me tendrían que decir, estas son sus funciones, están reglamentadas en este manual, en este profesiograma, en este instructivo, y esto es lo que tú vas a hacer. Es así como deberíamos de nosotros trabajar y así nos debieron de haber tratado desde el día 1 en que nosotros ingresamos a nuestras unidades hospitalarias. Entonces, es parte también de las actividades que nosotros deberíamos de tener. Pero también tenemos mucha normatividad dentro solamente de nuestra unidad médica. Y hablemos, ya les dije, ¿no? De sus condiciones generales de trabajo, cualquiera que sea, en donde quiera que ustedes se encuentren, por supuesto que tienen condiciones generales de trabajo. Y dentro de todos los lineamientos, es importante que los conozcamos. De repente estamos solicitando o estamos pidiendo cosas que no debemos porque están fuera de reglamento, porque están fuera de la normatividad. Y como las desconocemos, entonces somos capaces de solicitar cosas y de pedir cosas que ni siquiera se nos debieran de haber ocurrido pedir o solicitar. Pero eso también es parte de la inducción cuando nosotros se las damos al personal de nuevo ingreso. O también valdría la pena que de repente, entre todo el personal que ya tiene muchos años de experiencia en nuestras unidades médicas, volvamos a retomar esta parte de la inducción, esta parte de los reglamentos que se nos están olvidando mucho.
Y, por ejemplo, a mí me gusta aquí marcarles también algunos partes de los numerales o de artículos o de numerales, como ustedes lo tengan en sus unidades médicas, que debemos de conocer. Alguien dice por ahí, es primero conocer nuestras obligaciones y enseguida conocer nuestros derechos. Apenas hace unos días comentábamos con un jefe de una unidad médica en la que él decía, es que hay un personal de enfermería que está muy agresivo, que se está portando muy grosero con las autoridades porque exige que le den sus vacaciones en diciembre, en la segunda quincena de diciembre, por ejemplo, cuando todo va en contra de ella porque las condiciones generales de trabajo de su unidad no las establece así, establece que solamente las personas que tienen más antigüedad son las que van a poder tomar esas vacaciones. Sin embargo, el desconocimiento de estas condiciones hace que actuemos de esa manera. Fíjense, y estamos hablando solamente, o en este caso, esta persona con unas vacaciones, no conoce sus condiciones, qué es lo que está dentro de su unidad. Entonces, yo quisiera pensar o quisiera preguntarme si ella conoce todos los lineamientos que hay por encima de sus condiciones generales de trabajo. Entonces, es importante que no dejemos de observar también para no incurrir en ningún aspecto legal, pues nuestras condiciones internas de nuestra unidad o donde nosotros estemos. También a veces nos hemos preguntado mucho, ¿no? Yo pregunto mucho, ¿por qué tenemos que actuar apegado a la normatividad? O sea, en realidad yo siempre he trabajado así siempre lo hemos hecho aquí y no tendría por qué hacerlo diferente o no tendría que hacerlo porque entonces ahora mi jefa quiere que hagamos tal o cual cosa y que lo hagamos estandarizado y que lo hagamos muy bien, pero como por qué si ahora nosotros lo hemos estado haciendo siempre igual. Entonces, pues el que yo lo haga igual siempre no quiere decir que esté dentro del reglamento, que esté dentro de normatividad o que esté apegado a la normatividad. Y recordemos siempre que el que yo lo desconozca, pues no me va a exhibir, no me va a eximir de ninguna responsabilidad, ¿no? Ante una vinculación a proceso legal. Es importante que no se nos olvide que algo pasó con la presentación. Ok. Entonces, el desconocimiento pues no nos va a eximir. Por eso es que cuando nosotros nos preguntamos, ¿y por qué tengo que actuar apegado a la normatividad si yo siempre lo he hecho así? Vamos a ver solamente algunos elementos de por qué tendríamos que estar trabajando apegados a toda la normatividad. Y quisiera comentarles el concepto de delito o qué es el delito. Porque finalmente cuando nosotros cometemos un delito por omisión o cuando cometemos un delito por el tipo que sea, que ahorita lo vamos a ver, pues al final vamos a ser sancionados. Y el personal de salud, pues tenemos también una ley general de salud y también como servidores públicos, pues nos va a aplicar la penalidad de un código penal federal, ¿no? Entonces, es un acto o una omisión que sanciona las leyes penales. Es decir, solamente las acciones, o sea, que yo actúe o que deje de hacerlo, solamente se van o solamente las vamos a definir como dolosos o como un delito culposo. Es decir, yo quería hacerlo, si yo quería dañar a la persona, entonces obro dolosamente y el delito culposo es cuando yo obro pero no tenía conocimiento de lo que podía pasar. No era mi intención dañar a ningún paciente o a ninguna persona. La puerta. No quería dañarlo, ¿no? Esto es muy importante que nosotros conozcamos, que el que no lo haga no quiere decir que no cometa un delito. Y si lo hago y yo creo que lo hice bien, también no significa que no haya sido un delito. Son estas dos acciones en las que se puede cometer un delito. Entonces, aquí lo recordamos siempre de manera o por acto o porque me lo omití, pero puedo actuar de manera dolosa o puedo actuar de manera culposa. Entonces, esto, el concepto. Y voy a tratar de ir enfocándolo en nuestro quehacer diario y les voy a hablar un poquito cuando hablamos de dolo o culpa, que yo lo relaciono mucho cuando nosotros hablamos de eventos adversos. Ustedes recordarán
que cuando se comete un evento adverso o ante un evento adverso, existen varios tipos de conducta. Y la conducta puede ser una conducta que está apegada o que es porque solamente por mi condición humana voy a cometer errores, se llama error humano. La conducta que tiene un comportamiento o de una conducta de riesgo y una conducta temeraria. Me parece que cuando nosotros hablamos en la conducta solamente porque soy humano, el error es inherente a mi persona, yo tendría que tener algún tipo de consuelo, porque así lo marca la normatividad. David Marx lo habla así en La cultura justa o en sus documentos de cultura de este tipo de eventos adversos. Tendríamos que ser consolados, ¿no? Hasta cierto punto. Cuando nosotros tenemos una conducta de riesgo o una conducta temeraria, estamos sobrepasando toda la normatividad. Y entonces pensamos que el tomar un atajo o que el tener tener un procedimiento inseguro o hacer algo que me parece que es, si lo hago, yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Fíjense, simplemente un comportamiento arriesgado es el no hacer higiene de manos. Cuando yo, o en mis 5 momentos, porque pareciera que no va a pasar nada. Sin embargo, el que yo le transmita una IA a un paciente por otro paciente, que puede llevarlo a una estancia prolongada, a más gastos para la institución, incluso que el paciente durante esa estancia prolongada se quede más tiempo y con el riesgo de que tenga otro evento adverso, incluso que se convierta en un evento centinela, yo estoy hablando entonces con dolo o con culpa. Porque lo sé, porque me capacitaron, porque lo conozco, porque me acaban de mandar a un congreso, a un curso, porque me fui a hacer prácticas. Yo tengo toda la normatividad aquí en mente, mi unidad me ha capacitado y aún así tomo atajos o dejo de observar la normatividad. Entonces ya estoy actuando hasta cierto punto con un dolo. Esto solamente estamos hablando de la conducta que nosotros tenemos o los tipos de conducta que existen en un evento adverso. Entonces, es importante que conozcamos este tipo de conductas para que podamos entonces nosotros saber si yo le estoy generando porque sé que no me lavé las manos, porque sé que no conocía el procedimiento y aún así lo hice y entonces multipuncioné a un paciente o no verifiqué una solución de venoclisis en un neonato y le quemé la mano, yo lo sabía y no lo hice, bueno, entonces pareciera que entonces nadie me vio, pareciera que no va a pasar nada, pero nosotros estamos actuando por dolo o por culpa, por un acto o porque lo omití, ¿no? Omití a lo mejor revisar la venoclisis del paciente o del neonato en este caso, que son los más lábiles, ¿no? Al respecto de los medicamentos de alto riesgo. Ahora bien, en la ley de profesiones, pues el artículo 61 nos habla de todos los delitos que cometemos los profesionistas, pero no solamente los de salud, sino todos los profesionistas, pues debemos de ser castigados por las autoridades competentes de acuerdo al Código Penal. Al Código Penal Federal, recuerden que nosotros que estamos en instituciones de salud somos servidores públicos. Y desde el momento que nosotros somos públicos, que estamos en un edificio federal, entonces a nosotros nos aplican las leyes federales. De repente podemos decir, bueno, es que eso no, el Código del Estado de México no aplica la sanción para las lesiones, por ejemplo, pero pero qué bueno que estoy en el Estado de México, no. O sea, si nosotros somos servidores públicos, pues nos va a aplicar el Código Penal Federal, y entonces es importante que tampoco lo perdamos de vista. No nos van a sancionar desde nuestra unidad, nos van a sancionar como servidores públicos. Entonces, habíamos ya, y nosotros ya lo habíamos comentado, de aquellos delitos que nosotros cometemos y que los podemos cometer por negligencia, por ignorancia, por imprudencia o por impericia. Entonces, cuando nosotros tenemos un descuido, una omisión, un abandono del paciente que le condicione un daño, entonces estamos actuando de manera negligente. Y fíjense, a mí me gusta comentar este ejemplo que sucede mucho en las unidades también. ¿Qué pasa cuando el personal se tiene que retirar y no llega el personal de la siguiente guardia?
Entonces ellos, porque nos ha tocado que el personal ya está fuera en la puerta o ya se fueron. Nos ha tocado llegar al servicio y ver que ya no hay nadie porque se fueron, abandonaron la guardia y no abandonaron la guardia, abandonaron al paciente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que cuando vamos a recibir o que cuando ya estamos preparando todo nuestro equipo para ir a ver al paciente, el paciente ya ha fallecido? ¿Y cuánto tiempo tiene? Y lo normalizamos, ¿no? Pareciera que normalizamos también este acto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decidimos abandonar la guardia o cuando decidimos abandonar al paciente porque no llega la enfermera del siguiente turno y yo ya me tengo que retirar. Habría que organizarnos y habría que ver cómo lo hacemos. Sabemos que en las unidades tenemos muchas faltas de recursos, tenemos muchas ausencias que no estaban programadas, ¿no? Pero pues tenemos que organizarnos para no poder incurrir en alguna negligencia que esté abandonando a mi paciente y que mi paciente tenga algún daño o que le pase algo en la ausencia, tanto del turno que se va como del personal que no llega a recibir esta guardia. Cuando no tengo los conocimientos, ¿no? Para hacer un procedimiento y aún así lo hago. Y fíjense, yo no creo que sea por conocimiento muchas veces. Me parece que es más la falta de habilidad o la impericia que nosotros tenemos para hacer tal o cual procedimiento. Y también de la mano con la imprudencia. O sea, si yo tengo el conocimiento o no lo tengo, pero tampoco tengo habilidad para hacerlo, pero además me voy a arriesgar para hacer un procedimiento, entonces ahí sí puedo estar cometiendo algún delito. Y hablemos, por ejemplo, un caso en el que recién también no lo hicieron de conocimiento, que en el quirófano pusieron un catéter central, el anestesiólogo y multipuncionaron al paciente. Lo multipuncionaron, no les quiero decir que le dieron 2, 3, 5, 10 punciones. Fueron más de esas. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos esa responsabilidad? Incluso yo preguntaba, bueno, el anestesiólogo lo generó, lo hizo por imprudencia, por ignorancia, por impericia, por lo que haya sido, pero no era el único que estaba ahí. Todos somos garantes de la seguridad y de de la atención a nuestros pacientes. Somos garantes y desde que somos garantes tenemos la obligación de no ser partícipes de dañar al paciente. Entonces, aquí también nosotros tomemos esa actitud y esa posición de garantes desde el momento que yo tengo a mi paciente enfrente y no permitamos que el daño no solamente sea generado por una persona o alguien de algún profesional de la salud, sino también yo soy de manera indirecta responsable de esos eventos adversos. Acuérdense que cuando hablamos de eventos adversos, la segunda víctima somos nosotros, los profesionales de la salud, pero podemos ser estamos involucrados de manera directa o de manera indirecta. Entonces es importante que nosotros veamos que alguno de nuestros compañeros está actuando negligente, por ignorancia, por imprudencia, por impericia, lo hagamos de su conocimiento o lo reportemos y no nos quedemos callados. Somos garantes de ese paciente, de la salud de ese paciente, por lo tanto, entonces nosotros tendríamos que reportar lo que está sucediendo para que no lleguemos a esos extremos. Finalmente, si nosotros cometiéramos un delito, pues entonces los tipos de responsabilidad, ya lo habíamos comentado, puede ser una responsabilidad civil, puede ser una responsabilidad administrativa, incluso, bueno, ya finalmente la responsabilidad penal. Y entonces, el que me vinculen o que tenga una responsabilidad civil no necesariamente quiere decir que solamente civil, a lo mejor también me van a sancionar administrativamente, ¿no? Entonces, y a lo mejor me sancionan penalmente, y también me sancionan civilmente. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son los tipos de responsabilidades en los que incurrimos cuando cometemos un delito. Ahora hablemos un poquito del Código Penal Federal, en donde dice que los profesionistas deben de ser responsables de todos los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Pero que además, lo que ya habíamos comentado, que ellos se van a fijar, o estos delitos o las sanciones, de acuerdo a que si el delito fue de manera dolosa o culposo y que se le debe de aplicar
pues la suspensión, y nosotros aquí yo les estoy poniendo un poquito que es de 1 mes a 2 años, ¿no? En la sanción que se le aplica y que además, pues ellos también están obligados, fíjense, aquí es algo muy importante, a la reparación del daño por sus actos propios y los de sus auxiliares cuando están bajo sus órdenes. Muchas veces también hablemos de nuestro personal en profesión, en formación. Hablemos de nuestros pasantes, hablemos de nuestros estudiantes que van a hacer prácticas a una unidad y actúan o cometen un delito dentro del procedimiento que estaban haciendo. No es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del personal titulado, del titular de ese paciente, del garante de ese paciente que debió de haber vigilado el procedimiento que estaba haciendo el personal en formación. Ese es el ejemplo que yo les puedo poner, porque al final los dejamos, no nos gusta trabajar con los estudiantes, no nos gusta que estén con nosotros, no les permitimos hacer ningún procedimiento porque no saben, sí, no saben, por eso están ahí con nosotros. Nosotros debemos de cobijarlos y debemos de estar con ellos y debemos de enseñarles porque al final, si ellos cometen alguna forma de falta, del tipo que sea, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros que estamos al frente del paciente. Es importante que nosotros también consideremos que el tener a un estudiante, a un personal en formación, quien sea, es la responsabilidad para mí. Y por lo tanto debo de cuidarlos y debo de verlos y debo de enseñarles y debo de apoyarlos porque al final si ellos no lo hacen bien, primero no van a aprender y qué tristeza porque por eso están con nosotros. Y segundo, la responsabilidad va a ser mía. Entonces también esto es importante que lo conozcamos. Ahora, cuando nosotros infringimos cualquier tipo de lesión y entonces pareciera que el ver este tipo de pacientes, o sea, el ver que nosotros tenemos pacientes así como estos que vemos, que son pacientes reales, de una unidad, esas imágenes, conocemos a los pacientes, cuánto es nuestra sanción, hasta dónde nosotros podemos llegar y también es importante que conozcamos que nos puede denunciar el paciente, nos puede denunciar el familiar y nos puede denunciar cualquier compañero de nosotros también. Cualquier persona puede hacer una denuncia ante las autoridades competentes cuando vemos este tipo de cuestiones. Y que pareciera que como es mi compañero no me va a denunciar, no, sí puedo hacerlo, sí podemos hacerlo. Entonces también no olvidemos esa parte en la que quién nos puede denunciar, quien sea. Entonces, cuando hablamos de lesiones con cicatrices en la cara que dejen cicatrices ya permanentes, y fíjense, tenemos este tipo de pacientes cuando están en posición prona, cuando tienen sujeción gentil, cuando no verificamos una venoclisis. Esta imagen que ustedes pueden ver del neonato es demasiado triste. Quiere decir que pasó un turno, quiere decir que pasó otro turno y tal vez pasó otro turno. Estas lesiones no pasaron en 2 minutos, en 5 minutos, en 5 horas, ¿no? Tal vez, no lo sé, de turno a turno, pero pasaron muchas horas antes de que alguien se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando al neonato. Entonces, esto tiene una sanción. También, asimismo, quien lesiona la vista, quien disminuya la facultad de oír, y hablemos de los medicamentos como la amicacina, por ejemplo, ¿no? Los aminoglucósidos, hasta cierto punto, sí lo sé, sí conozco la farmacodinamia, no la conozco, la farmacodinámica de ese medicamento, lo voy a administrar, qué dosis, cuántas dosis, cómo lo voy a diluir, se lo tengo que pasar a un pediátrico, a un neonato, sí se lo puedo pasar o no, y en caso de que esto suceda y yo le genere un daño en auditivo, pues esto también es un delito, ¿no? Y aquí quien entorpezca, debilite una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano. Entonces, no normalicemos el que nuestros pacientes se vayan a casa o que tengan este tipo de lesiones. Las lesiones o las úlceras por presión son otro tipo, primero de evento adverso,
que muchas veces se convierten en un evento centinela porque el paciente fallece por la infección. Y no nos normalicemos, porque cuando yo escucho hablar de las úlceras por presión, pareciera que es algo normal. Y pareciera que, sí, sí, tiene una úlcera por presión. O es que ya se infectó su úlcera. Entonces, valdría la pena un poquito que volteáramos a ver qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la prevención, ¿no? Para evitar este tipo de lesiones. Asimismo, el artículo 292 nos dice que cuando nosotros estamos dando cuidados o proporcionando cuidados, así lo estoy enfocando, a nuestro paciente, y le generamos una lesión o le generamos una infección, una enfermedad incurable, una infección, por ejemplo, la pérdida de un órgano, de una extremidad que se va a ver afectado por vida, entonces estamos hablando en este momento de eventos adversos. El Consejo de Salud General nos dice muy claro que la muerte imprevista de un paciente es un evento centinela. La ley lo sanciona así, pero en las unidades médicas parece que lo normalizamos y lo único que escuchamos decir es, bueno, es que quién sabe qué le pasó, pero el paciente ya falleció. Él estaba bien o yo lo dejé bien. ¿Qué pasó? Valdría la pena que volteáramos a ver y que el consejo dice que lo deberíamos de reportar como un evento centinela. Y a un evento centinela hay que seguir con un análisis causa-raíz hasta llegar justo a la raíz de qué fue lo que sucedió para que aprendamos de ello y que no se vuelva a repetir. Y además tendríamos que decirle a todos nuestros colaboradores qué fue lo que pasó, por qué ese paciente falleció de manera imprevista y cuáles son nuestras estrategias para la mejora, porque no lo podemos dejar ahí. Y saben, es muy triste ver que en las unidades lo que encontramos es que se normalizan esas muertes, o se normalizan las infecciones, o se normalizan las cirugías en el lado equivocado, o se normaliza el que nosotros generemos alguna discapacidad o la pérdida de la funcionalidad de alguna extremidad, de un órgano, ¿no? Por una transfusión, por ejemplo, una infección por una transfusión, la transmisión de una enfermedad, porque hicimos mal un procedimiento. Entonces, también es muy importante que cuando nosotros hagamos esos procedimientos invasivos, críticos o de alto riesgo, nosotros siempre hagamos un tiempo fuera. Tenemos muchas barreras de seguridad para poder o lograr no dañar a un paciente. Entonces, hay que tener barreras de seguridad en todos nuestros procesos para que esto no nos suceda. Entonces, aquí tenemos otra sanción cuando dejamos un daño de manera permanente en nuestros pacientes. Bueno, aquí no sé si ustedes sí ven bien esta diapositiva. Lo que ya habíamos comentado son todas lesiones en el artículo 293, todas las lesiones que pongan en peligro toda la vida del paciente. Y lo que les comentaba, el artículo 302 dice que comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro. El Consejo de Salubridad General dice que al menos los eventos centinela que se deben de reportar, pues sería la muerte imprevista de un paciente, lo que yo les comentaba, la imprevista. No sabemos qué pasó. Y lo que decimos ahora, o lo que aparece en los certificados médicos, es que, bueno, ya tenía una patología, ¿no? Y que pues esa fue la causa de la muerte, o que fue una infección, o que, pero pues buscamos cuál es la causa de la muerte. Y no podemos decir que fue de manera imprevista y que no sabemos qué fue lo que sucedió. La pérdida, lo que les decía, la funcionalidad de un órgano, de un aparato, la infección, la violación a un paciente, el maltrato de un paciente, el suicidio también, todo eso en la cirugía en un lugar equivocado, hay que reportarlo como un evento centinela. Un evento centinela es cuando le generamos la muerte o le dejamos un daño permanente al paciente, de tal manera que entonces en el artículo 302 está catalogado como un homicidio. Sería importante que nosotros empecemos a tener esa cultura del reporte justo para aprender de ellos y evitar que se volvieran a repetir. También el Código Penal, fíjense que tenemos aquí, y me pareció muy importante también este artículo.
El 335 nos dice, y lo voy a leer así como viene, porque me parece que es muy importante que lo retomemos. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se les aplicará de 1 mes a 4 años de prisión si no resultara algún daño, ¿no? Algún daño, eh, alguno. Y bueno, ya aquí habla de cuando eres un padre, pues te quitan la patria potestad, ¿no? Eh, Fíjense que este artículo dice que si el delincuente fuere ascendente o tutor del ofendido, fíjense. Primero dice, ¿no? Habla de las, y nos acuerdan que nosotros somos garantes, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, porque nosotros nos contratamos con una institución de salud para dar cuidados y atender a los pacientes enfermos. Desde ahí tenemos ya la obligación somos garantes del cuidado de ese paciente. No podemos deslindarnos y no podemos decir, pues yo no hago o no voy a ir o ahora voy a faltar y creo que no iba nadie más que yo, no lo sé, ¿no? Son a lo mejor ejemplos burdos, pero que lo vemos mucho y que no sabemos qué alcance pudieran tener. Esta imagen que ustedes ven está a mano derecha en la parte superior. Ustedes pueden ver que hay un paciente en el suelo, ¿no? Y la manera en que está posicionado el paciente de la imagen abajo. Me parece que estas personas están abandonadas y que yo estoy segura que pasamos y pasamos y pasamos y nadie verificó o nadie vio la posición que tenía un paciente y que el otro estaba en el suelo. Desde mi punto de vista, pareciera que el paciente estuviera abandonado. Es un enfermo, es un paciente enfermo y si ustedes se dan cuenta, las leyes no dicen, bueno, pero si estás en el IMSS, no procede. O si estás en el ISSSTE, tampoco, no te preocupes. Si tú eres de un hospital privado, no procede el Código Penal Federal, tú no te preocupes por eso. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y también creo que podemos hacer mucho con estos pacientes. Ya hablamos de la falta de recursos y ya hablamos de la falta de personal y ya hablamos de la capacidad física instalada, que cuando tenemos un servicio de urgencias que debe de tener 5 camas o 20 camas, tiene 120 camas. Eso lo hemos visto y lo sabemos en la realidad. Habría que hacer esa gestión, habría que ver cómo es que cada unidad está trabajando con respecto a la capacidad física instalada y a la falta de insumos y la gestión que ustedes están haciendo. Pero nadie, ningún paciente, ni nosotros tampoco, si fuéramos paciente, tendríamos que estar en esas condiciones de abandono. Y también porque me gusta comentarles este artículo, para los que nos estén escuchando, que están en formación o que ya estamos en una unidad y que es muy común decir que va la supervisora y nos pide que nosotros apoyemos en otro servicio, porque tenemos falta de personal y tenemos un montón, o tenemos como, en lugar de tener 20 pacientes, tenemos 120 pacientes, o tenemos 100 pacientes en un área de urgencias. Y necesitamos que el personal que está en el servicio de medicina interna, que tiene 10 personas y que solamente son 30 pacientes, habría que ver la manera en que se desplacen a otro servicio para poder ver a los pacientes. Cuando esto no sucede y el personal se niega, ustedes o nosotros o quien se niegue está abandonando a un paciente. No, ya se los voy a repetir toda la sesión, que ya casi terminamos, pero toda la sesión se las voy a repetir, somos garantes. Por lo tanto, nosotros no podemos negarnos y decirle a la supervisora, no me voy a salir, porque aquí está mi FM1 y aquí dice que yo debo de estar y este es mi servicio y no voy a salir porque además ayer yo salí y la vez pasada también y entonces ellas no salen. ¿Y por qué no salen las del otro servicio? ¿Y por qué no les dijiste mejor a ellas? ¿Y por qué? No. Somos garantes, no le estamos haciendo ningún favor a nadie. Estoy cumpliendo con mi responsabilidad como profesional de la salud, que así lo enmarca la Ley General de Salud, así lo marca el Código Penal Federal y así lo marca mi reglamento institucional en el que yo debo de prestar un servicio, debo de proporcionar cuidados a mi paciente. No le estoy haciendo ningún favor a nadie, no le estoy haciendo un favor a la supervisora, ni a la jefa de enfermeras, ni a mi jefa de servicio, en irme a otro servicio para hacer el trabajo que yo debo de desarrollar en mi jornada laboral. Es lo único que yo voy a hacer. Voy a hacer mis funciones en otro servicio, no en el mío. Pero me están pagando además por estar en otro servicio haciendo mis funciones.
para que esto no nos pase. Somos enfermeras, hicimos un juramento y no podemos ver a los pacientes así. Vale la pena que reflexionáramos un poquito sobre este abandono de los pacientes y que además contemplado en el código 335, en donde no me puedo negar a atender a un paciente, para que la próxima vez que yo quisiera decir no salgo, le pensemos un poquito, porque alguien me puede denunciar, ¿no? Finalmente. Si del abandono, fíjense, que se refiere en los artículos anteriores, resulta alguna lesión o la muerte, entonces se considerarán como premeditadas. Es decir, yo tuve la intención por no ir a no salir a otro servicio a brindar mis funciones, por las que me pagan, por las que estoy obligada, porque soy garante, el paciente falleciera, omitiéramos un tratamiento y derivado de esa falta de la omisión del tratamiento, el paciente, su salud se viera más afectada, entonces se me considerará como que yo lo hice de manera premeditada. Y esto es peor, ¿no? Porque entonces lo estoy haciendo con dolo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué? O por qué quiero comentarles también lo que es el abandono de las personas, ¿no? Ya hablando de lo mismo, cuando nosotros abandonamos a las personas, pues consiste en poner en peligro la vida o salud de una persona que es incapaz de valerse, ¿no? Por sí misma. Y nosotros tenemos la obligación de cuidarlas. Eso es lo único que nosotros tenemos que saber. Donde quiera que esté, yo tengo la obligación de ver a mis pacientes. Ya hablamos un poquito de la entrega de guardia y pues se castiga a quien desampara de forma económica o asistencial a quien no puede sostenerse por sí mismos y nuestros pacientes pues no se pueden levantar y darse sus medicamentos, cambiarse la solución, hacerse una diálisis, una hemodiálisis. Ellos no pueden hacer aspiración de secreciones y entonces están a nuestro cuidado. Ellos no se pueden valer por sí mismos. Además, pues ya lo decía también Virginia Henderson en el concepto de enfermería, nosotros que somos para ellos, ¿no? Nosotros debemos de ser, pues todo el apoyo que ellos tienen. Ellos no se pueden valer por sí mismos. Si ellos pudieran, lo harían, efectivamente. Entonces, por sus condiciones de salud, o del rol de desempeño o lo que sea, pero nosotros pues tenemos la responsabilidad y es un delito el abandono de personas también, para que cuando tengamos que irnos en nuestra entrega de guardia, pues mejor nos esperemos a que lleguen con tal de que no nos veamos vinculados a proceso. Ya comentamos lo del garante, ¿no? Ya no lo vamos a repetir, una persona de proteger un bien jurídico tutelado. ¿Cuál sería el primero que se nos viene a la mente? La vida. La vida es un bien lado. Entonces, nosotros tendríamos que no olvidar esta parte. ¿Qué es lo que nosotros somos? Garantes. Bueno, la Ley General de Salud, yo solamente les quiero comentar que todo profesional de la salud está obligado a proporcionar al usuario, a sus familiares, información completa. No se nos olvide, de repente nosotros como personal de enfermería no queremos dar ninguna información al paciente. Y el paciente solamente me pregunta, ¿qué medicamento me está poniendo? Y no le quiero decir. O, oiga, señorita, ¿qué le dijo el doctor? ¿Ya tiene mis resultados? No sé, no se lo puedo decir. Hable con el médico. La Ley General de Salud dice que todos estamos obligados. ¿Hasta qué punto yo sí lo puedo hacer? Y hasta qué punto no me voy a ir más allá de lo que le puedo decir al paciente, porque todos pensamos que no es mi responsabilidad como enfermera. Si tengo un título, entonces, y la ley me protege, hasta donde yo puedo decirle al paciente, ¿sabe qué, doctor, qué señor, señora? Sí, mire, ya le llegaron los resultados, ya esto, ya lo otro, pero no le puedo dar yo toda la información, pero si quiere vamos con el médico para que él se lo diga. Podríamos ser hasta cierto punto amables, ¿no? Para que ellos pudieran tener la información que estamos obligados nosotros a darle. Ante cualquier irregularidad, lo que ya les había comentado, cualquier persona, aquí lo dice la ley general, cualquier persona puede reportar cualquier
falta o cualquier irregularidad en la prestación de los servicios de salud. Es importante que tengamos que dar todos los datos completos y de repente es ahí cuando uno dice, ya no quiero decir, ya no quiero ir porque no lo quiero hacer anónimo, pero porque además tengo que dar todos estos datos que me está pidiendo el artículo 53 para que el Ministerio Público pueda darle seguimiento a nuestra demanda. Entonces es importante aquí lo que ya habíamos comentado, en donde está contemplado que cualquiera de nosotros puede denunciar una irregularidad en la atención a los pacientes. Y bueno, las violaciones a los preceptos que nos dicta la Ley General de Salud también pues van a ser sancionados, ya puede ser con amonestación, con multa o con clausura temporal o definitiva de algún establecimiento y de un arresto hasta por 36 horas. Y cuando somos servidores públicos, contemplado en el artículo 470, pues entonces el delito se agrava solamente por ser servidores públicos, se puede destituir del cargo y si se reitera en la conducta, entonces la inhabilitación completa. Y en este artículo es en donde normalmente decimos, pues es que inhabilitaron al doctor por esto, ¿no? Porque no decimos delito, sino decimos lo inhabilitaron por tal o cual procedimiento equivocado. Y aquí está, es el artículo 470 en donde por ser servidores públicos nos van a inhabilitar. ¿Cómo nosotros podemos entonces apegarnos y cómo entonces nosotros podemos estar apegados a normatividad? Solamente a través del expediente clínico. No tenemos otra opción. Registrar todo, absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que pasó con nuestro paciente y es un documento jurídico primero. De repente yo veo que el personal de enfermería le tiene miedo al expediente. Bueno, no miedo, tal vez fue una palabra muy coloquial de decirles. Pensamos que el expediente es del área médica y entonces ellos lo tienen allá en su oficina y los expedientes no están a nuestro alcance. Cuando nosotros deberíamos de verlo y leerlo y saber qué es lo que pasó y cuál ha sido el seguimiento de mi paciente, porque además sirve de comunicación entre los profesionales de la salud. Porque ahí todos debemos de registrar todo absolutamente lo que se le practica, todo lo que se le hace a un paciente. Aparte, sirve como un proceso de enseñanza-aprendizaje también, nos ayuda a actuar de manera resolutiva, ¿no? También es un medio de prueba escrita ante cualquier resolución de un caso. Es importantísimo que ustedes también lo consideren y es importante que todo lo que ustedes trabajan, cualquier registro clínico de enfermería, no lo pierdan. Tristemente, y nos lo han comentado y así lo hemos visto, no, pues es que las hojas de enfermería están acá en este expediente, no, están allá en esa caja, porque el expediente médico del paciente ellos lo tienen allá y ellos no nos permiten que nosotros podamos ingresar nuestras hojas de enfermería. Y entonces, jefes, no hay que permitirlo. O saber es parte del expediente clínico. Y si este caso se vinculara a proceso, entonces yo cómo voy a defenderme. ¿Cómo voy a defenderme si yo no tengo un registro en donde puse todo lo que le hice a mi paciente, todo lo que sucedió en toda la guardia, si le avisé al médico, si no le avisé, si hubo tratamiento, por qué se omitió, no se omitió, si las consecuencias, si le llevaron el alimento, si le dieron un alimento equivocado, si no sucedió, todo eso, ¿dónde lo estamos registrando entonces? A través del expediente clínico, jefes, todos debemos de participar en él, debemos de conocerlo al revés y al derecho, pero y además nuestros registros clínicos deben de estar insertados en ese expediente clínico y no allá en una esquina, en una caja, porque nadie o porque el personal médico no quiere, porque entonces el expediente se hace más grueso y ya no tenemos espacio. Eso no lo podemos permitir, ¿no? Y consentimiento informado. Consentimiento informado para todos aquellos procedimientos críticos e invasivos de alto riesgo. El consentimiento informado también no es del personal médico tampoco. Todos los que estamos en esta sesión, en este momento, estamos obligados a preguntar y a ver, ¿ya tenemos el consentimiento informado del paciente? No. Entonces, voy, lo solicito, doctor, ¿cómo estamos? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le digo? ¿Dónde está el familiar? Es mi responsabilidad también el consentimiento informado solamente por ser parte del tratamiento del paciente, del que yo soy garante, porque además tenemos que tener el consentimiento para hacerle cualquier procedimiento. Recuerden que ellos también ellos tienen
a través de esto nos están dando el permiso, porque ellos deciden si se hace o no. Es importante el consentimiento, que no nos quedemos con la idea que es del personal médico. Nosotros también tenemos que ver con ese consentimiento informado. Barrera de seguridad, los procesos. Si nosotros no tenemos procedimientos o procesos estandarizados en nuestras unidades, entonces vamos a equivocarnos o vamos a tener eventos adversos ante un procedimiento invasivo o crítico las veces de las personas que lo hagan. Si lo hacen 10 personas, 10 veces tenemos la probabilidad de equivocarnos porque ese procedimiento no está estandarizado. Entonces es importante que conozcamos que, fíjense, Deming dice o decía que el 94% de los problemas corresponden al proceso. Esto es grave, pero además es muy importante porque podemos estandarizarlo a través de esa barrera, pero debe de estar estandarizado, ¿no? Y bueno, pues tiene un montón de beneficios, mayor satisfacción de mi paciente, por ejemplo, a darle cuidado, mayor impacto en la cultura organizacional, porque entonces estamos estandarizando procesos, tenemos mejores valores, actitudes, comportamientos, que es parte de la cultura de seguridad del paciente, y pues mejora la comunicación entre todos los profesionales de la salud, pero sobre todo podemos nosotros entre ahorro de costos y tiempos y todo el paliar los eventos adversos, pues evitamos la vinculación a un proceso legal, porque ahí a través de estos procesos y de todo lo que registramos en el expediente clínico, pues es lo único que nos puede salvar, ¿no? Y siempre les digo, no lo digo yo, lo dice la CONAMED, solamente lo que está escrito es lo que nos puede ayudar o desvincularnos en algún proceso legal. Solamente, ya para terminar, quiero comentarles, cuando hablamos del gafete institucional, no nos lo queremos colocar, no nos lo queremos poner, nos estorba el gafete, estamos obligados todos a ponernos un gafete institucional. También está reglamentado en el artículo 25, es importante que conozcamos también, eso solamente se los quise poner porque todos nos peleamos por el gafete muchas veces, ¿no? Y pues ya para concluir, solamente una frase de Dalai Lama: nuestro propósito en esta vida es ayudar a los demás. Y si no puedes ayudarlos, entonces al menos no los lastimes, ¿no? Es muy importante que nos quedemos también con esta frase. Maestra, maestro, muchas gracias. Me parece que ya esta es la última. A sus órdenes. Muchas gracias, maestra Lorena, por su importante participación en este día. El Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería agradece su participación en esta tan importante sesión para todos aquellos que nos dedicamos a esta gran tarea que es la profesión de enfermería. En el chat no veo ninguna pregunta, solo algunas o varias felicitaciones para usted y por el importante tema. Y pues no sé si vamos a concluir la sesión del día de hoy con las siguientes conclusiones. Conocer el marco legal es importante y obligatorio para conducirse de la mejor forma en la práctica diaria, desde conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta las normas oficiales mexicanas aplicables a las áreas donde nos desempeñamos. La norma 019 es una de las normas importantes que nos ha mencionado, donde describen diversas obligaciones que debemos cumplir diariamente. Algunas actividades dentro de lo que nos describe la norma son complejas, otras de mediana y otras de baja complejidad. Tenemos condiciones generales de trabajo y reglamentos institucionales que debemos conocer y seguir. Esto con el fin de evitar acciones de negligencia, de impericia o de imprudencia, que nos generen sanciones que van desde lo administrativo hasta lo penal. Recordemos que el desconocimiento de la ley no exime de nuestras responsabilidades. Muchas gracias a nuestros asistentes por el interés en los temas que prepara el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, que con mucho gusto lo hace para ustedes. Y pues bueno, para la obtención de la constancia, por favor, escanee el código QR que aparecerá a la brevedad en la pantalla. Y pues bueno, solo me resta mencionar, agradecer nuevamente. Fue un gusto escuchar su tema, maestra Lorena, ver las participaciones de nuestros compañeros, los cuales van enfocadas a felicitaciones. Y pues bueno, me despido, fue un gusto. Se despide de ustedes la maestra Jenny Martínez Hernández. Hasta pronto.
Hasta luego, maestra. Muchas gracias a todos y a todos los asistentes también. Muchas gracias.